Niña emocionada rogó medicamento para su hermano, pero recibió insultos hasta que un millonario, en un barrio donde el sol brilla con fuerza, Ana, una niña de 9 años, vivía rebosante de bondad. Todos la conocían por su sonrisa cálida y su disposición para ayudar. Pero su corazón frecuentemente cargaba una preocupación profunda. Su pequeño hermano Miguel, de solo 7 años, estaba muy enfermo y necesitaba un medicamento carísimo que su familia, formada por trabajadores del mercado, no podía pagar. Una sombra de tristeza ensombrecía sus juegos, mientras Ana soñaba con un día en que Miguel pudiera correr nuevamente como sus amigos, un día, con la determinación que solo tienen los valientes. Ana se armó de valor y decidió visitar la farmacia del barrio. Con los nervios a flor de piel y una mariposa en el estómago, empujó la puerta cristalina. «Por favor, señor», dijo con voz temblorosa al farmacéutico, «¿puede ayudarme a conseguir el medicamento para Miguel?». Esperaba en su interior algún destello de compasión. Pero en lugar de eso, la respuesta que recibió fue un torrente de palabras afiladas. «¿Acaso piensas que los pobres merecen ayuda? Vete de aquí». Su corazón se quebró en 1000 pedazos, y las lágrimas brotaron amenazando con escapar de sus ojos. Pero no, su determinación no se apagaría tan fácil. Las palabras de Ana resonaron rápidamente en el barrio, y algunos vecinos, conmovidos por su entereza, comenzaron a ofrecerle apoyo, monedas aquí, palabras de aliento allá. Sin embargo, había otros que la miraban con desdén, recordándole su lugar. La desigualdad palpablemente se hacía más grande con cada murmullo, pero la comunidad, aunque dividida, aún podía sentir la injusticia que Ana enfrentaba. Con cada mirada solidaria, Ana sentía que tenía un pequeño ejército a su lado, luchando no solo por Miguel, sino por la dignidad de todos. Mientras tanto, la historia de Ana llegaba a oídos de Carlos, un millonario que había crecido en un barrio similar y conocía el dolor de ser vulnerable. Empujado por los recuerdos de su infancia, Carlos se sintió incapaz de permanecer al margen. «No puedo dejar que esto siga así», pensó, decidido a buscar a Ana y ofrecerle no solo el medicamento, sino también la ayuda que su comunidad tanto necesitaba. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El barrio comenzó a vibrar con la energía de la unión. Varios vecinos decidieron organizarse y levantaron la voz en un evento comunitario. Querían que su comunidad fuese escuchada, que la dignidad de cada uno brillara a pesar de sus diferencias. La plaza se llenó de risas, música y platillos típicos, mientras Ana, contemplando todo desde un rincón, sentía cómo su esperanza comenzaba a florecer. Pero justo cuando el ambiente se tornaba festivo, una sombra se avisoraba entre la multitud. El farmacéutico, al ver el movimiento, decidió enfrentar a Carlos y a la comunidad. ¿Qué sucedería en ese instante decisivo, donde la valentía se enfrentaría nuevamente a la indiferencia? La plaza, iluminada por las luces multicolores de las decoraciones, se convirtió en un escenario de vida. Las risas de los niños resonaban como música, mientras los adultos compartían historias, un café y un bolillo, solidificando la unidad que Ana había conseguido inspirar. Pero la atmósfera festiva se vio interrumpida con la llegada del farmacéutico, que caminaba entre la multitud como una nube oscura en un día soleado. Con la mirada desafiante, se acercó a Carlos. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», exigió, levantando las manos como si quisiera someter a todos a su autoridad. «No puedes dejar que esta chiquilla hable y controle a la comunidad. Necesitamos orden, no caos». La tensión se palpaba en el aire, un silencio incómodo se instauró entre los presentes.
Carlos, con su empatía a flor de piel, decidió no responder al ataque inmediato. En cambio, miró a Ana. Sus ojos brillaban con inocencia, pero también con una determinación feroz. Esa chispa que había traído a la comunidad a apoyarla, ahora también la iluminaba frente al enemigo. ¿Y qué hay del caos que tú creas?, respondió Carlos finalmente, enfrentando al farmacéutico. Hay un niño enfermo que necesita ayuda, y tú te atreves a atacarla en vez de ofrecer tu apoyo. ¿No sientes compasión por su dolor? El murmullo que se había callado comenzó a resurgir, brotando del corazón de la comunidad que empezaba a ver su propia fuerza. Las palabras de Carlos resonaron en los corazones esperanzados. Ana se hizo más fuerte en su presencia. Miguel no es solo un niño enfermo. Es parte de esta comunidad, proclamó. Y no voy a rendirme hasta que consiga lo que necesita. Al darse cuenta de que el control que había ejercido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, el farmacéutico apretó los dientes, con los ojos llenos de rabia. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? Los pobres deben saber su lugar. Gritó, su voz llena de furia y xenofobia. Sí, gritó alguien entre la multitud, seguido por una ola de murmuros de apoyo. No más abusos. Uno a uno, los vecinos levantaron la voz, convirtiendo el coro de resistencia en un rugido. Sabiendo que no podía perder este impulso, Carlos tomó un paso adelante. Hoy no se trata solo de Ana y Miguel. Se trata de todos nosotros. Si un niño en nuestro barrio sufre, todos sufrimos. Merecemos un futuro donde nuestros hijos jueguen sin miedo y donde la compasión reemplace la indiferencia. Estoy aquí para ayudar, y si tienes un problema con eso, tendrás que enfrentarlo. El farmacéutico se quedó callado, su rostro revelando tensión. La comunidad había comenzado a cambiar su narrativa. Los murmullos de apoyo eran cada vez más fuertes, como un mar agitado que al fin empezaba a romper las cadenas de silencio. Pero dentro de él, aún estaba el eco de la avaricia y el control que había mantenido por tanto tiempo. Entonces, en un giro inesperado, el farmacéutico susurró algo casi inaudible: ¿y si eso que haces no cambia nada? ¿Y si la gente se cansa de ti y se va? Antes de que Carlos pudiera responder, Ana, con una voz serena pero poderosa, dijo: si todos luchamos juntos, nada puede detenernos. La multitud rugió en apoyo. Pero Carlos sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Miró a la multitud, y en sus corazones sintió el ardor de la unión. Juntos somos más fuertes, repitió en voz alta, mientras la plaza vibraba con la fuerza del cambio. Sin embargo, en el fondo, Carlos no podía evitar preguntarse, ¿cómo realmente desafiaría esa sombra de indiferencia que se mantenía en el corazón de algunos? Y así, en medio de ese clima de lucha y esperanza, la pregunta quedó flotando en el aire, mientras el farmacéutico retrocedía. ¿Estaban listos para lo que vendría a continuación? ¿Estaban preparados para la verdadera lucha que se avecinaba? La comunidad se había despertado, pero ahora debían sostener su unión ante los vientos de una adversidad que solo se intensificaba. La plaza continuaba vibrando con una energía palpable. Las luces de colores danzaban a través de la atmósfera, pero el rostro del farmacéutico seguía nublado por la ira. Sin embargo, su furia había encontrado un eco en la comunidad, y eso lo asustaba. Las palabras de Ana resonaban como un tambor en su mente: si todos luchamos juntos, nada puede detenernos. Esa idea era nuevo territorio para él. Mientras los murmullos aumentaban, la multitud se iba expandiendo. Algunos decidieron acercarse a Carlos y Ana, formando un círculo en el que la esperanza se entrelazaba con una nueva determinación. Las manos se alzaban, no solo en apoyo, sino en un gesto de unidad. Los corazones de todos latían al mismo compás, comenzando a dibujar la imagen de un verdadero cambio. Ana, sintiendo la fuerza de sus vecinos, dio un paso adelante. Todos sabemos que Miguel necesita tratamiento, comenzó, su voz resonando con una claridad que cortaba el aire. Lo que no sabemos es por qué aquellos que tienen el poder no desean que luchamos por él.
Un murmullo de desaprobación recorrió la plaza, pero ella continuó. No es solo su salud, es la nuestra. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. En ese momento, alguien logró abrirse paso por la multitud, una mujer de mediana edad, conocida por su compasión y lucha por los derechos de los más vulnerables. Ana tiene razón. Por años, hemos callado, hemos tenido miedo de levantarnos, pero ya no más. Hoy, no solo apoyamos a Miguel, sino que exigimos respeto. La mujer levantó su voz, inspirando a otros a seguir. Fue como encender una chispa en la paja seca. Si ellos no nos ven como personas dignas de ser escuchadas, entonces hagamos que nos escuchen. Vamos a organizarnos. Él tiene el poder de callarnos, pero nosotros tenemos el poder de unirnos. Las palabras firmes generaron una ola de coraje que recorría la plaza. La tensión que antes dominaba el aire se transformó en una vibrante energía de protesta, un movimiento que empezaba a cobrar vida. Carlos alternaba su mirada entre Ana y la multitud, sintiendo como el amor y el deseo de cambio resonaban en cada persona presente. El miedo había empezado a desvanecerse, pero aún había incertidumbre en el aire. ¿Y qué pasará si él decide cerrar su farmacia o no colaborar?, preguntó una voz masculina desde el fondo. La tensión volvió de manera súbita, asomando la sombra del temor. Entonces dejaremos de depender de él, respondió Ana, su voz firme y decidida. Comenzaremos a crear nuestras propias soluciones. La unión no solo nos volverá más fuertes, sino que nos liberará de las cadenas de miedo. Estamos construyendo un camino nuevo. El público estalló en aplausos, apoyando la propuesta de Ana. Al fondo, el farmacéutico se encorvó, su rostro cada vez más arrugado en señal de frustración. Sin embargo, no podía ignorar el eco de esa voz colectiva, algo en su interior empezaba a cuestionarse. La gente comenzó a murmurar sobre la idea de un sistema de apoyo, un grupo que se reuniría regularmente para discutir las necesidades de la comunidad. Las cabezas iban asentando en acuerdo, como un mar liderado por la corriente de una nueva fe. Justo en ese instante, un lujoso automóvil se detuvo frente a la plaza. Las miradas se volcaron hacia él. ¿Quién podría ser ese extraño en medio de su lucha? Las puertas se abrieron, y un hombre mayor, vestido con un traje impecable, descendió. En ese breve segundo, el murmullo se detuvo. El extraño miraba la escena con una intensidad que atrapó a todos en la plaza. En sus ojos había una mezcla de asombro y curiosidad, como si estuviera buscando algo más profundo. Carlos sintió que el aire se había vuelto denso. ¿Qué hará este hombre? ¿Sería aliado o enemigo?, se preguntó, mientras el desconocido comenzaba a caminar hacia ellos. La expectativa lo ensordecía. La comunidad había dado un paso audaz, pero ante él, un nuevo jugador podría alterar el rumbo de sus destinaciones. Estamos por conocer a alguien que podría cambiarlo todo, pensó Carlos, preparándose para lo que fuese a venir, mientras la plaza respiraba en un angustioso silencio. El silencio en la plaza se sentía como un aliento contenido, un momento en el que el tiempo se detenía. El hombre de traje se acercaba con pasos medidos, su rostro impasible, pero con una chispa de interés en sus ojos. La multitud, ansiosa, lo observaba con una mezcla de expectativa y temor. ¿Quién era este extraño? ¿Qué pretendía en medio de su lucha? ¿Quién eres?, preguntó Ana, alzando la voz por encima del murmullo. Su pregunta rompió el hechizo y las miradas se enfocaron en el recién llegado. El desconocido sonrió levemente, como si ya conociera la resistencia que había despertado en aquella plaza vibrante. Soy Alfonso Garza, respondió, su voz resonando con autoridad y calma. He observado a esta comunidad desde lejos y me han contado sobre los problemas que enfrentan, especialmente sobre el caso de Miguel. Al oír su nombre, la multitud estalló en murmullos. Carlos sintió que la tensión se transformaba en expectativa. ¿Podría este hombre tener una solución?
Estoy aquí porque creo que hay algo que podemos hacer juntos, continuó Alfonso, con la confianza de alguien que ya ha tomado decisiones difíciles en la vida. Sé lo que significa luchar por un ser querido, y estoy dispuesto a ayudar. Ana frunció el ceño, cautelosa. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? La última vez que confiamos en alguien, la comunidad terminó sufriendo más. Su declaración resonó con eco entre las personas. La desconfianza era palpable. Es justo que tengan dudas, admitió Alfonso, levantando una mano como señal de respeto. Pero mi intención no es manipular. Quiero ayudar a Miguel, y no solo por caridad, sino porque creo que juntos podemos crear un cambio real y duradero en esta comunidad. La sinceridad en su mirada hizo que algunos en la multitud se ablandaran. En ese momento, Ana recordó algo importante, algo que Carlos había mencionado antes sobre la unidad. Se dio cuenta de que, aunque estaba recelosa, podía seguir buscando el camino hacia la sanación, incluso si eso significaba aceptar la ayuda de un extraño. Con voz clara, dijo, si realmente deseas ayudar, necesitamos transparencia. No queremos un salvador, sino un compañero de lucha. Alfonso asintió, mirándola fijamente a los ojos. Me parece justo. Yo también quiero ser parte de esta comunidad, no solo un benefactor que se aleja cuando las cosas se complican. Estoy aquí para escuchar sus necesidades. Un murmullo de aprobación comenzó a crecer en la plaza, pero no todos estaban convencidos. «¿Y si nos abandona?», gritó una voz desde el fondo. «¿Qué nos garantiza que esto no es solo un juego para él?». Carlos, sintiendo cómo la emoción brotaba en su pecho, decidió intervenir. «Si él se queda, podemos trabajar juntos para crear algo que no se quede en palabras. Pero si solo es humo, merecemos saberlo». «Exactamente», agregó Ana. «Nuestra lucha es por nuestros hijos, nuestros hermanos. No estamos aquí para simples promesas vacías». Alfonso miró a cada uno de ellos, y entonces, un brillo surgió en sus ojos. «Les propongo algo. Organicemos una reunión la próxima semana, un espacio donde podamos discutir abiertamente. Juntos, podemos decidir los próximos pasos. Si no quieren saber nada de mí al finalizar, lo entenderé». Las palabras de Alfonso parecían cortarse en el aire y, aunque la desconfianza no se había disipado del todo, sembraron una semilla de esperanza. Todos en la plaza sabían que algunas relaciones requerían tiempo. Se miraron entre sí, y poco a poco asintieron. La idea resonaba con ellos. Sorpresivamente, un grupo de niños que había estado jugando cerca se acercó a la multitud. Una niña pequeña, con ojos brillantes de esperanza, se acercó a Alfonso y, levantando su voz temblorosa, dijo, ¿puede ayudar a mi hermano? Necesita medicinas y no hay dinero para comprarlo. El impacto de la sinceridad de la niña atravesó el pecho de todos. Alfonso se agachó y la miró atentamente. Prometo que lo haremos. Tus hermanos merecen todo, contestó con un tono tierno. Carlos sintió que el aire se llenaba de una electricidad nueva. Hoy podría ser el inicio de algo grande, pensó, mientras la plaza comenzaba a aplaudir y el futuro parecía un poco más brillante. Sin embargo, en la distancia, el farmacéutico observaba la escena, una sombra de duda cruzando su rostro. ¿Qué haría él al ver que su poder se desmoronaba ante la unión de esta comunidad? La tensión en el aire anticipaba un choque inminente, comenzando a dibujar la próxima etapa de esta lucha. ¿Estamos preparados para lo que se avecina?, se preguntó Carlos, con una inquietud creciendo en su interior. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que imaginaron. La reunión se celebró en el corazón de la plaza, un lugar que había sido testigo de tantas luchas y esperanzas. La multitud se reunió con una mezcla de escepticismo y entusiasmo. Ana, todavía con su desconfianza, se situó al frente, sus ojos escaneando cada expresión de la gente. En el centro,
Alfonso esperaba, una figura imponente pero accesible, como un faro durante la tormenta. Hoy es un nuevo comienzo, dijo Alfonso, proyectando su voz para que todos pudieran escucharlo. Vine aquí para escucharles, no solo para hablar. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, y es hora de compartirlas. Carlos sentía que cada palabra resonaba en su interior, como un eco de lo que siempre había querido escuchar. Muchos de ellos habían luchado en soledad, nadando en un mar de incertidumbre y desesperanza. Pero ahora, había un sentido palpable de unidad, un deseo de sanar y apoyarse mutuamente. Empecemos con Miguel, propuso Ana, buscando aferrarse a lo que consideraba la causa más urgente. Su situación no puede esperar. Necesitamos saber qué pasos podemos seguir para ayudarlo, Alfonso asintió, anotando rápidamente en un cuaderno. Entiendo. Pero para construir soluciones, necesito escuchar todos los problemas que enfrentan. Los medicamentos son solo una parte de la lucha. ¿Qué más los ahoga? Los murmullos llenaron la plaza. Las historias emergieron como perlas del fondo de un mar de sufrimiento. Una madre relató cómo la escuela había aumentado las tarifas, mientras que otra compartía su frustración por la falta de atención médica. Carlos levantó la mano, decidido a hablar. Mi hermano necesita un tratamiento antes que le dé un ataque, empezó, su voz temblando por la emoción. No estamos pidiendo caridad. Solo queremos nuestras vidas de vuelta. Queremos lo que merecemos, salud, educación y respeto. El rostro de Alfonso se iluminó mientras escuchaba. Eso es comprensible, y debo decir que intentaré hacer lo que pueda. Pero para llevar esto más allá de palabras, también necesitaré su ayuda. ¿Están dispuestos a trabajar juntos por un cambio real? La plaza estalló en murmullos nuevamente. No era solo un trabajador social hablando, era alguien que parecía querer ser parte de ellos. Vieron en sus ojos la determinación y la compasión. Sin embargo, en la esquina de la plaza, una figura conocida apareció, el farmacéutico, ceñudo y observador. Sus cejas se fruncieron al ver cómo la comunidad giraba en torno a Alfonso. Esto no terminará bien, murmuró para sí mismo, apretando un frasco de medicamentos en su mano. Su control sobre la gente y sus corazones se estaba desmoronando, y eso no podía permitirlo. Mientras tanto, la conversación entre la multitud fluía. Los rostros que antes mostraban desesperanza empezaron a brillar con nuevas ideas. Algunas propuestas resonaban. Podríamos unirnos para crear una cooperativa, sugirió uno. O tal vez organizar una campaña para recaudar fondos y visibilidad, añadió otra voz. El sentimiento de unidad crecía, y Alfonso se convirtió en el puente entre sus sueños y la realidad. Sin embargo, el farmacéutico, frustrado, decidió que era el momento de intervenir. Con paso firme, se acercó al grupo. «Esto es absurdo», exclamó, atrayendo todas las miradas hacia él. ¿Qué saben ustedes sobre lo que realmente necesitan? Las promesas son solo palabras. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza, cada persona conteniendo el aliento, esperando la reacción de Alfonso. Carlos sintió que el corazón le latía desbocado, preguntándose si la tensión explosiva que se arremolinaba en el aire culminaría en un estallido. Mi gente tiene el derecho de decidir lo que es mejor para ellos, respondió Alfonso, sin inmutarse. Pero tras su calma se percibía una lucha interna, una chispa de desafío que comenzaba a encender su voz. La atmósfera se tornó densa. Todos esperaban la respuesta a esa provocación. La lucha entre el poder establecido y la emergente unidad comunitaria estaba a punto de desatarse. ¿Podría la comunidad unirse realmente o todo terminaría en caos? El futuro era incierto, y la tensión cada vez crecía más en la plaza. En el fondo, Carlos sentía que una pregunta importante se gestaba en su corazón: ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar para proteger lo que aman? La respuesta no tardaría en llegar, y el costo podría ser más alto de lo que la comunidad había imaginado.
La tensión en la plaza era palpable, como un hilo a punto de romperse. Los murmullos se tornaron en susurros, y los rostros de la gente reflejaban una mezcla de indignación y miedo. Ana sintió su estómago revolverse. La confrontación entre Alfonso y el farmacéutico había encendido una chispa, pero ahora la llama necesitaba ser controlada para evitar que se convirtiera en fuego. ¿Qué saben ustedes de sacrificios? Continuó el farmacéutico, sus ojos penetrantes escaneando a la multitud. Siempre dicen que buscan soluciones, pero se olvidan de la realidad. Ustedes no tienen idea de lo que implica mantener este negocio. Su voz retumbó, como un trueno en un cielo despejado. Alfonso se mantuvo firme. No dudo que tu trabajo sea importante, pero nuestra lucha es por algo más grande. Estamos luchando por nuestras vidas, por nuestros hijos. La pasión que contenía sus palabras empezó a resonar en la multitud. Carlos se abrió paso hacia el frente, sin poder contenerse. Eso es cierto. Todos aquí tenemos historias, sueños que se están desgastando. No estamos aquí para escuchar tus insultos. Estamos cansados de que nos ignoren. Ana pudo sentir cómo el coraje de Carlos influía en la gente. Algunos comenzaron a asentir, otros a murmurar palabras de apoyo. La voz del farmacéutico, que antes les parecía autoritaria, comenzó a perder fuerza. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, dijo Alfonso, alzando la voz nuevamente. Esto no es una guerra, es una búsqueda de soluciones. Y juntos, somos más fuertes. La plaza estalló en aplausos y gritos de ánimo. La angustia colectiva transformada en determinación era palpable. Sin embargo, el farmacéutico no se rendiría fácilmente. Sus labios se apretaron con rabia, y un fuego oscuro brilló en sus ojos. Ustedes no saben lo que se están metiendo. No tienen idea de cuáles son las consecuencias. A medida que las palabras del farmacéutico resonaban, Carlos sintió una punzada en su pecho. ¿Qué más puede hacer para hundirnos? Ya estamos en el fondo, lo sabemos todos. Miró a la multitud, que compartía su angustia. De pronto, una voz clara y firme interrumpió la creciente tensión. Si realmente buscan soluciones, estoy dispuesto a ayudar. Era un hombre con traje, un desconocido que había llegado con aires de confianza, su mirada enérgica y decidida. ¿Quién eres tú?, preguntó el farmacéutico, intentando desacreditar al recién llegado. ¿Crees que mover dinero resolverá esto? El hombre sonrió con desdén. No es solo eso. Escuché sobre la reunión y entendí que en medio de la desesperanza hay una comunidad dispuesta a luchar. Lo que necesito es saber cuántos están dispuestos a creer en un cambio. Los murmullos regresaron, pero esta vez estaban cargados de curiosidad. Ana miró a Alfonso, y su rostro mostró una mezcla de esperanza y recelo. ¿Es este hombre un salvador o solo una ilusión? Pensó. El desconocido continuó hablando. Voy a invertir en lo que necesiten. Medicamentos, educación, oportunidades. Si están dispuestos a organizarse, yo puedo brindarles una plataforma. El farmacéutico se quedó en silencio, evaluando la situación. Las miradas de apoyo del pueblo se dirigieron hacia el nuevo vendedor de esperanza. La atmósfera empezaba a cambiar. ¿Pero qué hay del precio?, preguntó Carlos, con cautela. ¿Cuáles son los valores detrás de su ayuda? La pregunta pesó en el aire, el silencio se hizo profundo. Todos esperaban la respuesta, y en el fondo, Carlos sabía que una decisión crucial debía tomarse. Entre ese dilema estuvo a punto de romperse. La duda se complementaba con la esperanza. Sin embargo, aquel hombre miró a Carlos a los ojos. El verdadero precio es el compromiso. Quiero que ustedes dirijan esta lucha, yo solo quiero apoyarlos. La multitud se revolvió, nerviosa pero intrigada. ¿Podrían realmente confiar en él? Notó que la confianza era como un hilo muy delgado que podría romperse con facilidad. Pero también reconoció que su familia, sus amigos, su comunidad,
tenían el derecho de luchar. Se produjo un tenue murmullo de aprobación. El tiempo avanzaba rápido, y la historia de lucha se gestaba ante sus ojos. Cuanto más reflexionaban, la decisión de levantarse se hacía más tangible, pero, en ese mismo instante, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «Mamá, no puedo más». Miraron hacia atrás y vieron a una pequeña niña, con ojos llenos de lágrimas en busca de su madre. El caos parecía inminente, la plaza se sumió en la confusión. ¿Qué harían ahora, en medio de todo este alboroto y esa nueva esperanza? El momento crítico estaba por llegar, y con él, una inesperada revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El grito de la niña resonó como un eco en la plaza, y en un instante, todas las miradas se tornaron hacia ella. El corazón de Ana se detuvo al ver la desesperación en su rostro. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Alfonso, trasladándose hasta la pequeña mientras la masa se agolpaba. Su voz sonaba suave, pero la urgencia era palpable. «No sé. Se fue a buscar algo para mi hermano, está enfermo», balbuceó la niña, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Un sentimiento de impotencia recorrió a la multitud. Eran muchas las voces, muchos los problemas, sin embargo, esa pequeña ilusión se había convertido en la representación de su lucha. El farmacéutico, aún atrapado en su egocentrismo, pareció desear apartarse del murmullo. «Es solo un juego emocional», murmuró en un tono casi inaudible, pero su rostro estaba enrojecido. Ana no podía soportar escuchar eso. Con pasos firmes, se acercó al desconocido que había ofrecido su ayuda. «Necesitamos actuar, ahora mismo», le dijo, sus ojos brillando con determinación. Él la miró, asintiendo. «Tienes razón. La ayuda no llega sola». En ese momento, un grupo de hombres se acercó a la niña. Entre ellos estaba Carlos, cuya expresión revelaba una mezcla de solidaridad y preocupación. «Vamos a encontrar a su madre. No podemos dejar que esto se convierta en otro fracaso», declaró. Ana vio cómo la energía de la plaza se transformaba instantáneamente. Un grupo se aglutinó alrededor de la niña, comenzando a buscar a su madre entre la multitud. «Busquemos. No puede estar lejos», gritaba Carlos. Mientras esto sucedía, el desconocido se subió a una caja cercana, tratando de acallar a la multitud. «Escuchen. Si estamos aquí, es porque hay una necesidad urgente. Podemos unirnos por esta niña y la salud de su hermano. Esto es más grande que nosotros». Su voz resonó como un tambor, atrayendo la atención de todos. Ana sintió que una avalancha de acción comenzaba porque la comunidad se unía. Las emociones se entrelazaban, miedo, frustración, pero también, una potente chispa de esperanza. «Daniel, ven conmigo», llamó a un amigo que se encontraba a su lado. «Hay un par de casas al final de la calle que podrían tener lo que esta familia necesita». Con una mezcla de resoluciones, las personas se dispersaron, entre gritos de ánimo y rostros enfocados. Ana y Daniel se movieron raudos, atravesando la plaza con la idea de encontrar medicamentos en las casas cercanas. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Mientras tanto, el farmacéutico, perdiendo su control, empezó a gritar. «Ustedes solo están despilfarrando su tiempo, esto no cambiará nada». Pero al ver cómo cada uno de ellos seguía adelante, se sintió cada vez más impotente. Al llegar frente a la primera casa, Ana tocó la puerta sin dudarlo. «Por favor, necesitamos ayuda», exclamó cuando se abrió. Un anciano respondió, su mirada confundida ante la urgencia de la situación. «Mi hermano está enfermo, tienen medicamentos». En su interior, Ana supo que su vida había cambiado para siempre. Dentro de ellos latía la esperanza, y nunca se habían sentido tan unidos, tan valientes. Pero, ¿serían suficientes para enfrentar lo que vendría después? Justo en ese momento, un susurro desconocido llegó a sus oídos. Una voz fría y decidida, proveniente de la esquina de la plaza, les hizo girar.
No se lo llevan, y no permitiré que ustedes sigan con este juego. La figura de un hombre trajeado se destacó en la multitud. Había llegado el momento crucial, y algo oscuro empezaba a surgir en el horizonte. Con la tensión aumentando, Ana sintió el sudor rodar por su frente. La lucha apenas comenzaba, y las revelaciones estaban a un paso de desatar el caos. ¿Qué precio tendría realmente la ayuda que les ofrecían? Ana no podía apartar la vista del hombre trajeado. Su presencia proyectaba una autoridad inquietante, y la chispa de valentía que había comenzado a latir en su interior se tambaleaba ante su aclamada fuerza. ¿Quién es él?, susurró a Daniel, buscando respuestas en su expresión. Daniel encogió los hombros, su mirada fija en el extraño como si pretendiera leer sus intenciones. La multitud empezó a murmurar, los murmullos creciendo como un murmullo de tormenta. «Bajen al infierno con sus intentos heroicos», gritó el misterioso hombre, sus palabras resonando con rabia. «Ustedes no cambiarán nada, solo están jugando con la esperanza de una niña». Ana sintió una punzada en su corazón. Cada palabra era un puñetazo al altruismo que había brotado en la plaza, pero a diferencia de otros, ella no iba a permitir que esas palabras la desanimaran. La mirada de la niña, llena de súplica, se había grabado en su mente. Él no tiene idea de lo que está diciendo, pensó Ana, y su resolución se intensificó. Sin pensarlo, dio un paso al frente. La multitud, entre el silencio y la espera, se volvió hacia ella. «Lo que hacemos aquí es real», proclamó, sintiendo que su voz se alzaba como un faro en la helada oscuridad. «No se trata de un juego. Se trata de salvar una vida». Algunos asintieron, la conexión emocional uniendo a los presentes. Pero el hombre seguía firme, su actitud inflexible. «¿Y qué piensas hacer? ¿Conseguir medicamentos de algunas casas?», se burló, como si la simple idea fuera una locura. «¿De verdad crees que hay alguien que quiera ayudarles?». Ana notó un ligero cambio en la multitud. El escepticismo comenzaba a asomarse entre ellos. «Claro que sí», respondió con ira contenida, dejando que su pasión hablara. «Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Y si no, seremos nosotros quienes lo hagamos». Un grito de apoyo surgió del fondo, siguió otro y luego más. Todos habían sentido la misma rabia, esa necesidad de resistir que los mantenía unidos. Mientras tanto, Ana podía sentir que el tiempo se evaporaba. La ansiedad apretaba su pecho. «Debo encontrar a la madre de esa niña», pensó y, en ese instante, se despidió de los murmullos y distracciones. Sin pensarlo más, se dirigió hacia la esquina más alejada de la plaza. Daniel la siguió, pero no sin antes intercambiar una mirada furtiva con un grupo de jóvenes que comenzaba a organizarse tras ellos. Ana se detuvo en una pequeña calle donde había visto unas casas descoloridas. «Este es el lugar», dijo mientras se acercaba a la primera puerta. Algunos momentos después, la primera puerta se abrió. Era una joven. Su rostro mostraba preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó, viendo su expresión alarmada. «Necesitamos medicamentos», se atrevió a decir Ana. «Una niña está en peligro». La respuesta fue instantánea. La joven se fue corriendo, prometiendo traer lo que pudiera. Ana sintió que la esperanza comenzaba a florecer de nuevo, pero una sombra la siguió. La voz del hombre trajeado resonaba en su mente, recordándole la negatividad que podía surgir. Justo cuando se giraba para volver a la plaza, vio que un grupo se reunía, y entre ellos estaba el farmacéutico, visiblemente angustiado. «Esto no se puede permitir», exclamó, subiendo rápidamente a la caja que el desconocido había usado. «Ustedes están arrastrando a todos hacia un abismo de frustración». Pero en su interior sabía que su propia frustración lo había llevado a la plaza, también. «No. Estamos luchando por la esperanza, por la vida», gritó un anciano que había escuchado las palabras del farmacéutico. Más voces se unieron.
La comunidad comenzaba a reconocer su propia fuerza. De repente, el hombre trajeado avanzó, su mirada fija en la joven que había regresado con un pequeño frasco en su mano. Su expresión se tornó sombría. Ahora estaba claro que no se limitaría a ser un espectador. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se dio cuenta, esto iba más allá de medicamentos. La comunidad se debatía entre la desesperanza y un futuro incierto. Sin embargo, estaba dispuesta a no rendirse. ¿Cómo conseguirían enfrentar lo que este nuevo antagonista traía consigo? El aire se llenaba de promesas y miedo, y la lucha por la esperanza apenas comenzaba. La multitud comenzó a agitarse, la tensión se palpaba en el aire como un cable de acero listo para romperse. Ana podía sentir la presión de las miradas sobre ella mientras el farmacéutico seguía lanzando palabras pesadas, cada una más opresiva que la anterior. No se engañen. Solo están perdiendo el tiempo, exclamó, su voz ahora más quebrada. Detrás de él, la joven regresaba, con una expresión entre exultante y profundamente preocupada. Aquí. Es todo lo que pude encontrar, gritó mientras levantaba el frasco, su entusiasmo contrastando con la pesadez en la atmósfera. Ana sentía que el corazón le daba un vuelco. ¿Era esto suficiente? Las esperanzas de todos parecían estar atadas a ese pequeño frasco, sin embargo, el hombre trajeado no se quedó de brazos cruzados. Con una risa sarcástica, avanzó. ¿De verdad creen que eso cambiará algo? Su voz, fría como el acero, hizo eco en los oídos de la multitud. Ana sintió el escepticismo rebotar entre ellos, como una bola de nieve que crece a medida que rueda. ¿Acaso un pequeño frasco podía marcar la diferencia? De pronto, una voz se alzó por encima del clamor. Era el abuelo de la niña. No me importa lo que digas. Lucharemos por ella. Su rugido resonó en la plaza, y algo dentro de Ana se encendió. El abuelo había perdido a su esposa meses atrás, y su lucha por cuidar a su nieta se sintió como un eco en el corazón de todos. Esa valentía fue contagiosa. Los murmullos empezaron a transformarse en gritos de apoyo, de determinación. Ana miró a Daniel, y él le devolvió una mirada de aprobación. Esto no se trata solo de medicamentos, le dijo. Es un grito de guerra, de comunidad. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera lucha había comenzado. No solo estaban defendiendo la vida de una niña, estaban defendiendo su fe en ellos mismos. El hombre trajeado frunció el ceño, su actitud desafiante empezaba a desafiarse ante el fervor renovado de la multitud. Era como si un cambio de marea comenzara a ocurrir, él estaba perdiendo su control. Pero en cuanto la joven levantó el frasco, su mirada se tornó feroz. No se dejan llevar. Ese medicamento no es suficiente. Necesitamos más. Ana sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo. Rápido, necesitamos más ayuda. Si todos aportan un poco, podríamos reunir lo suficiente. Su voz empatizaba y resonaba a la vez. El aroma de la posibilidad comenzó a llenar el aire. Se trata de nuestra comunidad, de cada uno de nosotros. Un murmullo aprobador se extendió nuevamente, y pronto varios comenzaron a buscar a sus vecinos, viendo si podían ofrecer algo. Incluso el farmacéutico, aunque reticente, comenzó a mirar a su alrededor, reconociendo la unión que se formaba en lugar de la desesperación. En medio del bullicio, Ana notó que la niñita, que había sido el centro de esa lucha, estaba en la esquina de la plaza, con la mirada fija en el frasco. Al ver que todos luchaban por ella, sus ojos se iluminaban con una mezcla de miedo y esperanza, pero justo en ese momento, un coche negro brilló bajo el sol, deteniéndose abruptamente cerca de ellos. La multitud se detuvo, las miradas se dirigieron hacia el nuevo intruso en la escena. La puerta se abrió y un hombre elegante, distinto al anterior, emergió con aire de seguridad, su mirada escudriñando a su alrededor. La intriga y el desconcierto llenaron la plaza. ¿Quién era él?
¿Podría ser este un nuevo aliado o un adversario más? Ana sintió que la ansiedad comenzaba a brotar nuevamente. La gente se apartó, haciéndole el camino mientras se acercaba. La sensación de incertidumbre se instaló en el aire, pero entre los murmullos, Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Este era un momento crucial. ¿Qué decisión tomaremos ahora?, pensó, sabiendo que el destino de todos dependía de su próxima acción. ¿Qué traería consigo el misterioso nuevo hombre y su llegada repentina? El silencio en la plaza se tornó denso, como un manto que cubría las esperanzas y temores que colgaban en el aire. El recién llegado, un hombre de traje bien cortado y una mirada incisiva, avanzó despacio, como si cada paso pesara con la expectativa de lo desconocido. Ana sintió que todo se colapsaba en un instante. ¿Quién era? ¿Podría representar un cambio o ser solo un nuevo obstáculo? ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con voz firme, sonando más a desafío que a interrogante. Alfonso, todavía en el centro de la escena, dio un paso adelante. Confiadamente, tomó la palabra mientras la multitud contenía el aliento. Estamos luchando por nuestros derechos, por la vida de un niño enfermo que necesita nuestra ayuda. No dejaremos que el miedo ni la indiferencia nos derroten. Los ojos del nuevo hombre se entrecerraron, como si intentara evaluar quiénes eran esos jóvenes que osaban desafiar la indiferencia de su mundo. Cuantas más miradas de apoyo se volvían hacia él, más visible se hacía su incomodidad. Luchas, murmuró, dejando que sus palabras recorrieran el espacio. ¿Y qué creen lograr con esto? Esto no cambiará la realidad. Ana sintió que el eco de su negativa atravesaba cada rincón de la plaza. Con la determinación floreciendo en su interior, se armó de valor y se atrevió a hablar. «Eso no es cierto», exclamó, su voz resonando con la fuerza de todos los que luchaban a su alrededor. Este no es solo un grito vacío. Es la voz de una comunidad que se niega a volver a ser ignorada. No estamos solo luchando por Miguel, sino por todos nosotros. Todos merecemos vivir sin miedo. La multitud empezó a murmurar, las palabras de Ana resonantes y firmes, dibujando imágenes de esperanza en sus corazones. El hombre, sin embargo, no se dejaba llevar. ¿Y cómo piensan hacerlo?, preguntó, desafiando. Con un frasco de medicamentos y un puñado de promesas vacías de un extraño, Alfonso alzó la voz, haciéndose eco de la fuerza de Ana. Podemos demostrarlo, unidos, con acciones. Esta plaza es solo el comienzo. Cada pequeño gesto cuenta. Así, la atmósfera se cargó de energía vital. Era como si las palabras brotaran del suelo mismo, alimentando a la comunidad que crecía ante los ojos de todos. Los murmullos de apoyo comenzaron a transformarse en gritos de unión, y el hombre de traje entendió que no estaba enfrentando a un grupo desorganizado de personas, sino a una comunidad renacida. Un niño de apenas 6 años se acercó corriendo por el lateral de la plaza. Llevaba en su mano un pequeño frasco que sobresalía de su bolsillo. Con voz temblorosa pero decidida, se detuvo frente a Ana. «Señorita, esto es lo que tengo», dijo mientras le extendía su mano. «Es de mi hermana, no alcanza pero quiero ayudar». Ana sintió el calor inundar su pecho. Un nudo se formó en su garganta. Esa realidad cruda e impactante era un recordatorio constante de la lucha que todos llevaban en sus espaldas. El nuevo hombre mantuvo una expresión impasible, pero en su interior algo empezaba a agitarse. La valía de esos esfuerzos colectivos comenzaba a reflejarse en sus ojos. Cada niño, cada voz, cada frasco que se alzaba era un símbolo irrefutable de la resistencia. «¿Ves esto?», dijo Ana, señalando al niño con el frasco. «Cada pequeño gesto cuenta. Es el inicio de una transformación». El público estalló en aplausos y gritos de ánimo. El hombre miró alrededor, el poder de la comunidad se le mostraba en toda su magnitud. Su rostro se relajó un poco. El farmacéutico, desde un rincón, sintió que sus piernas flaqueaban al ver cómo la fuerza de la comunidad soplaba como un viento renovador.
No deberían cansarse tan pronto, comenzó, pero su voz era más un susurro. Ana, con los ojos brillantes, miró hacia su hermano. Este es el momento de cambiarlo todo, gritó, su sinceridad resonando como un canto de guerra. Los murmullos se transformaron en un clamor colectivo, corazones latiendo al unísono, como un solo organismo vivo. Bajo ese nuevo resplandor de esperanza, el hombre trajeado finalmente se acercó, su voz sincera, resonando con la comunidad ahora despierta. Tal vez haya modo de trabajar juntos. Con ese simple gesto, se empezó a dibujar un nuevo horizonte. El tiempo para temer había quedado atrás, y así, mientras la plaza vibraba con la energía de la unidad, Ana sintió que todo lo que había luchado valía la pena. Su hermano, la niña enferma, la comunidad en su totalidad, todos estaban listos para establecer ese nuevo camino. Como en un revulsivo de esperanza y determinación, un eco resonó en el aire, juntos, nada podría detenerlos. La lucha comenzaba a dar sus frutos, y mientras todos se unían, el verdadero poder se manifestaba en la fuerza de la unión. Este fue el momento decisivo, donde las luces de esperanza parpadeaban en cada rincón y el futuro se pintaba más brillante. Así, la plaza no solo se había convertido en un escenario de batalla, se transformó en un hogar de amor, resistencia y comunidad, y en la fortaleza de un nuevo comienzo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y asegurarte de no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se sumen a esta comunidad de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, quiero saber qué te ha dejado esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y el poder de la unidad. Hagamos que el mensaje se expanda.